Muchas gracias y vamos a escuchar aquí a Valadez, del Departamento de Física de la UAM, que nos va a platicar sobre cristales líquidos neumáticos. Gracias, Jorge. Tienes 15 minutos, 12, y te aviso cuando ya estemos cerca de los 15. ¿Vale? Bueno, gracias. Gracias. Bueno, pues yo soy Jorge Mujía y asesor del doctor José Antonio Pérez de la UAM Iztapalapa. Y como ya se les mencionó, el título de mi charla es sobre cristales líquidos. Específicamente son efectos topológicos de gotas esferoidales de cristales líquidos neumáticos. Entonces, muy rápido y muy sencillo explicar en dónde viven los cristales líquidos. Y puse, ya nos ayudaron en la charla anterior, que hay un chorro de fases, de estados de la materia, pero a mí no me interesa poner estas dos ciclos. El líquido, representado por esferitas, ¿sí? Donde las partículas, las moléculas, tienen una estructura, la estructura del líquido, pero no hay una relación como con el cristal en las posiciones, que son sitios muy específicos, ¿no? En medio está el cristal líquido, que tiene propiedades de ambos. Las propiedades de un cristal por el ordenamiento, en algún sentido, y de los líquidos, debido a que son fluidos. Adelante. Entonces, dentro de esto hay un montón de modelos. Hay moléculas alargadas como esta, que forman fases de cristal líquido. Se caracterizan por ser rígidas y por ser alargadas. Entonces la gente las modela con elipsoides, con varillas o con esferocilindros. Se les llama calamíticos. También existen moléculas planas, rígidas, en forma de disco, que por la forma les llaman discóticos. Forman base. Por ejemplo, los calamíticos, que son los que me interesan, la fase isótropa, que no tiene ninguna relación, las posiciones de las partículas y las orientaciones no tienen ningún patrón, están todas desordenadas. Después la fase anemática, que se ve que hay un orden en la orientación, pero no de las posiciones. Y finalmente un esméctico, que tiene orden de posición y orden de orientación. Bien, otra situación que me interesa explicarles es lo que llamamos anclaje. Es cómo interactúa un mesógeno que forma cristal líquido con, por ejemplo, una superficie. Le llamamos anclaje holotrópico cuando estos mesógenos pegan aquí con la superficie con las puntas. De manera que cuando interactúan con los costados, le llamamos planar. Algo que nos ayuda a medir el ordenamiento de los cristales líquidos es un parámetro de orden nemático, P sub 2, que está relacionado con el segundo polinomio de Leján. De manera que el coseno de beta, en este caso, beta es el ángulo que forma n unitario, que es un vector director en donde se ordena el nemático con cada una de las orientaciones de las partículas. Entonces podemos asociar una dirección, un vector de dirección a cada una de las partículas. ¿Sí? De forma que le pedimos que sea 1 cuando es esmético, 0.7 cuando está en el nemático y 0 cuando es isótropo, que está todo desordenado. Bien, entonces la idea, la motivación de hacer estas gotas viene de resultados de teoría actuales y de experimentos. Este es un ejemplo en Science de gotas esferoidales, es decir, dos de sus lados, dos de sus semiejes, por ejemplo, son iguales y el tercero es distinto, de manera que podemos formar oblatos y prolatos. Esto los modelan con campos electromagnéticos, se alargan, los comprimen. Y un trabajo de mi asesor que se publicó en Hechos, donde decían una esfera construida por esferas también más pequeñas, del mismo grosor, que tienen los mesógenos en el interior. La idea es extender este trabajo a gotas con otra geometría y ver qué le pasa a los efectos topológicos, más bien a los efectos, ¿sí?, que se producen debido a las interacciones con la superficie
cambiando el anclaje que tiene con ellas. Para esto se utiliza un modelo de potencial que se conoce como Gabor, que es para elipsoides, que es una extensión básicamente de un Lennard-Jones para partículas que ya no son esféricas, ni en simetría ni de forma. Entonces, perdón, de interacción. Entonces aparece una épsilon que depende ahora de las orientaciones de las partículas, de la distancia entre ellas, y vemos que esta ρ también depende de una función de forma, sigma, que también depende de la separación de las partículas y de las orientaciones. ¿Sí? Entonces, este sigma, la épsilon también, depende también de las orientaciones, de la separación y de dos exponentes mínimos. Otra de las épsilon depende de otro parámetro, chi. Adelante, por favor. Entonces, podemos resumir que el potencial de Gabor lo podemos escribir en términos de 4 parámetros. Kappa prima y kappa es la razón largo ancho entre los mesógenos. Kappa prima está relacionado con un cociente de la energía de los mínimos de potencial, que los explico. Y mu y nu son dos exponentes que se pueden ajustar de cualquier sustancia que queramos simular o calcular. También cuando una de las partículas es una esfera, se reduce a estas ecuaciones donde se ha quitado el término que depende de la esfera. Aparece un nuevo término, sub A, una chi' y una chi, que ahora incluye el anclaje. Entonces, nosotros podemos controlar el anclaje, qué tanto queremos que el mesógeno interactúe con la punta, con la superficie, o con la parte de los costados, de los planos. Aquí están los potenciales dibujados, graficados. Las líneas en color negro es la interacción de mesógeno-mesógeno con unas configuraciones específicas, esta que se conoce como side-side, end-end, y cualquier otra configuración que hay en medio de estas dos. Además, incluye la plana donde cae esta curva y donde está el ergotrópico. Nosotros podemos controlar las diferencias del potencial para promover ya sea esta o la plana. Bien, la idea, el modelo es construir esferoides, prolatos y oblatos usando esta relación. R aquí es mayor que 1, entonces ponerlo en una sola ecuación. Aumentamos R para construir un prolato, dividimos esta A, que es uno de los semiejes aquí, para construir un oblato. Entonces, igualmente construimos de esferas toda la superficie y adentro metemos a los mesógenos. Aquí está un poco el ejemplo. Aquí hice un corte para que se vea más específico. Estos ejemplos son el orden de las partículas es de 20.000 partículas adentro y 20.000 partículas más o menos afuera. Entonces el sistema total es un poco más de 40.000 partículas. Bien, entonces la metodología es hacer las simulaciones de dinámica molecular en el ensamble NRT utilizando el potencial de membrana, bajo una parametrización que les acabo de mencionar. En este caso, kappa es 4.4 veces más largas que anchas las partículas. Kappa prima 20, o sea, el mínimo de potencial entre las interacciones es 20 veces más profundo que el otro. Y mu y nu son iguales a 1. Esto viene de una molécula que es estudiada, que se sabe que forma nemático y esméntico. Entonces tenemos parámetros libres, el anclaje y la geometría del esferoide. En el anclaje, pues yo usé esta G como punto 2, que realmente el número no es tan interesante ahorita, sino que yo estoy promoviendo con una cierta intensidad de este tipo de anclaje y el homeotrópico también. Estos números van a depender de la temperatura. Ahora, la geometría que analicé es una R de 1.25, 2 y 4. Es decir, esto es casi una esfera. Esto es puede ser un prolato 2 veces más largo que ancho, un oblato
más angosto que de los costados, ¿no? Y 4 veces también. Entonces quiero ver qué le pasa a estos sistemas con estas dimensiones, cambiando el anclaje planar y homeotrópico. Y están los resultados. Yo mido, aquí les pinto en la primera fotografía, les pinto las partículas con este código de colores, cómo están orientadas, se pintan. Este es un oblato con un anclaje planar para R125. En esta figura pinto el parámetro de orden local. Aquí tengo un código de color entre 0 y 1, que es donde me interesa, y veo dónde se forman los efectos. Esto es un corte que precisamente a la mitad de esto, ¿no? Y en la tercera pinto una burbuja que representa la geometría. Además, aíslo solamente el parámetro de orden de menor valor para ver dónde están los efectos. Esto es un oblato también planar. Es el mismo, solo que esta es otra vista. Aquí se nota mejor este defecto. Y lo mismo, ahí son los defectos topológicos. Este ahora es el prolado para esa R. Y veo que se me va a las puntas igual. Ahora, un oblato con un anclaje homeotrópico, es decir, con la punta del mesógeno hacia la superficie. Y aquí, no sé si lo alcanzan a distinguir, se ven cómo salen los mesógenos apuntando hacia el exterior de la superficie del borde. Aquí se forman dos puntos en este corte, es un corte que hago justo así en la pantalla, y aparecen dos puntos en azul, que es el más bajo del parámetro, que me indica dónde están los efectos. Lo pinto así en 3 dimensiones, la siguiente, y en esta vista puedo percibirlo mejor. Aquí hago un corte a la mitad y veo aquí que se forma un anillo de defectos. Esta es la anterior también. ¿Sí? Encuentro un anillo. ¿Había otro antes? Este es el prolato. Es un prolato con el mismo anclaje homeotrópico. Igual vemos que los mesógenos salen radiales. Radiales es una forma de decirlo, a la superficie. Y encuentro que también tengo un anillo de efectos, pero está a lo largo del prolato. Es otro corte también para verlo mejor. Adelante. Ahora me voy con R de 2. Este es un oblato para 2 y el anclaje planar. Y curiosamente es muy parecido al anterior, al planar oblato con el mismo, con la otra R. Así. Esta es otra vista también de esa misma gota y pinto los defectos topológicos aquí. Ahora tengo el prolato con el anclaje planar y los defectos en las puntas, lo mismo que en el de R de 25. Un oblato biotrópico, pero la misma situación, como se acomodan, así tendría que estar. Eso es lo que estoy promoviendo y veo los defectos que se colocan alrededor de la gota. Este es otro corte de lo mismo, justo donde está la pantalla, para ver los dos sitios. Homeotrópico, prolato, aquí se unen, aquí se ve claramente que se unen dos defectos en los polos y un anillo en el centro que pasa por el interior de la gota, que se une de esta manera. Esta es otra visión, otro corte. Con R igual a 4, esto está muy aplastado, es un oblato muy aplastado y un oblato muy alargado también. Lo mismo ocurre para el es otra vista. Este es el prolato también para ganar. Nos queda un minuto. Claro.
el oblato homeotrópico se forman estos arreglos en la parte de la superficie y también en el interior, formando un anillo también en la superficie, en la parte más externa y en el centro también. Esto es para el prolato. Ocurre lo mismo, pero ocurre este fenómeno para los defectos cuando es muy alargado. Esta es otra vista, esta es una vista desde arriba. Bien. Entonces, encontramos como conclusión muchas configuraciones estables para estos sistemas que dependen de la temperatura. Encontramos cómo el papel que juega el anclaje y la geometría en estos sistemas sobre los defectos en el neumático. Y también la excentricidad. ¿Sí? La excentricidad de las gotas feroidales y el director del neumático. Lo que vimos en los últimos, si están muy alargados o si son casi esferas. ¿Sí? Bueno, y pues ya solamente agradecer a la Sociedad Mexicana, al Congreso Nacional, al CONACYT por la beca de posgrado, y al Supercómputo en la UNAM, en MISTRI, y en la UAM, en Yotla, al doctor José Inés, que es el coordinador de posgrado de la UAM, y a mi asesor, el doctor José Antonio. Bien, muchas gracias. Sí. Yo tengo una duda muy inicial. ¿Qué es eso del anclaje? O sea, ¿cómo logran que tenga la forma existente? Ese es, como me puedes contestar, es sencillo, pero la otra pregunta es como una densidad crítica, la que ustedes no crítica, sino particular que están ustedes utilizando para que se formen bien estas estructuras. Porque supongo que si hubiera muchas menos, sería bastante exotrópico, ¿no? En cambio, son un montón, se ven muy apelluzcadas, se ven muy amontonadas. Y si eso lo que veo es cómo están las anclas. Sí, hay muchos detalles, no hay tiempo, pero hay muchos detalles técnicos. El anclaje es cómo yo controlo la interacción de los mesógenos con una superficie. O sea, tú pones la borra. Exacto. Hecha de puras esferas del mismo grosor, la construyo la superficie y yo digo cómo quiero que se interactúen las puntas con los costados. Esas cosas, si pones en las superficies, no las mueves. No, son fijas, una frontera. Y luego después mueves los parámetros. Sí, exacto. Así Esas controlo el van a anclaje. ser la forma plata o plata. Exactamente. Sí, sí, son fijas. Y lo de la densidad, adentro tiene que haber una cierta densidad. En el bulto se sabe que ese sistema tiene una región, el diagrama de fases que tiene neumático. Y el confinamiento afecta al neumático, pero sabemos por la esfera, que ya está hecho, que para una cierta densidad vamos a encontrar neumático. Así es. Sí. Muy bien, muchas gracias. Pues te agradecemos. Muchísimas gracias. Y nuestro último, no sé si está José Luis López, está aquí, por la cámara. ¿Está en línea, tal vez?